Hola, ¿cómo estás? Muy rico el café y buena falta que me hace. Muchas gracias por tu atención a mi canal, a este video. Bueno, hoy vamos a tratar de un tema que no es así, bueno, de una trascendencia fantástica, pero yo creo que contribuye a ir formando esa visión que tenemos de nuestra historia, diría especialmente de la historia de España, pero también afecta a nuestros hermanos latinoamericanos, porque vamos a hablar otra vez del reinado de Felipe II, que hombre, también fue rey de las colonias americanas, y bueno, la leyenda rosa exhibe con enorme orgullo ese título de que construyó el primer imperio en donde no se ponía el sol. Fue el primero. Otros hicieron también imperios donde no se ponía el sol, pero los españoles fueron el primero, los demás no. Que se fastidien los ingleses. Que no fueron los primeros. Bueno, pues entonces, dentro de este vasto y complejo sistema que manejaba la monarquía española, a la que llamaban, y a algunos todavía se les llena la boca de llamar la monarquía católica, la monarquía católica. Con lo cual, esto, hombre, nos causa una enorme vergüenza a los que pensamos que somos católicos, a los que creemos que ser católico es otra cosa, completamente distinto de la que hacían estos mamarrachos. Pero bueno, aquel vasto y complejo sistema de la monarquía. Bien, pues hay dentro de eso, hay algo de lo que te quiero hablar hoy, que es el monasterio del Escorial, o el Real Sitio del Escorial, en fin, no sé, tienen por ahí unos nombres muy rimbombantes, ¿no? Yo he estado en el Escorial creo que un par de veces, y no sé en cuál de las dos veces me deprimió más. Porque es algo realmente enorme, gigantesco, es un despliegue de poder, no sé si de belleza, bueno, la belleza artística ya, esto ya siempre es algo mucho más discutible, ¿no? Es decir, lo que pues a unos les gustará muchísimo Leonardo da Vinci y en cambio pues otros prefieren mucho más a Salvador Dalí, qué sé yo, es decir, ahí, bueno, pues hay gente para todo, ¿no? Es muy notable, el Escorial es muy notable, a mí no me gusta porque revela una especie de obsesión por la uniformidad, es decir, todo es igual, una masa de piedra donde todas las medidas, todas las ventanas, todo responde a una cosa, como quien dice, matemáticamente dispuesta. O sea, ver una cantidad de cosas así es, al menos para mí, es un poco opresivo, es decir, es masivo. Es algo como decir, para que te enteres de una vez quién es el que manda, ¿no? Que yo hago lo que me da la gana y yo soy el que manda y esto es. Y yo quiero que todos seáis iguales, sometidos a mí y que aquí no se mueva un pelo sin que yo le dé permiso. Esta es la visión que me da a mí el monasterio de San Lorenzo del Escorial, pero probablemente a otros les dé otra, y yo lo respeto, yo lo respeto mucho. Pero bueno, el caso es que Felipe II, como muchos otros reyes hicieron, por supuesto, necesitó demostrar su poder con una obra, realmente con una obra. Pues hombre, los romanos también lo hicieron, ¿no? Lo que pasa es que en general yo tengo la impresión de que los romanos hicieron cosas un poquito más inteligentes o un poquito más útiles. Incluso tú te fijas, por ejemplo, el Coliseo romano. Es una cosa inmensa, brutal, enorme, bueno, es algo... pero fíjate que uno estaba puesto en Roma y era un lugar para diversión de los romanos, ¿no?
Con lo cual, esto ya le da como una especie de atractivo y de utilidad pública, aunque fuera una utilidad pública manipulativa, pero el Escorial, primero, está hecho en un lugar alejado, como dirían los ingleses, en la mitad de ningún sitio, in the middle of nowhere. Está en la mitad de ningún sitio, no hay otra cosa, es decir, para ir al Escorial es que tienes que ir al Escorial, no es que te coge de camino, mira, cuando vas pues hacia el norte, cuando vas hacia Galicia, pues pasas por el Escorial, no, cuando vas hacia Zaragoza, no, no pasas por ningún lado, hay que ir ahí, punto, y cuando ya regresas, te regresas, no hay más. Y hoy día, hombre, pues se llega desde Madrid en un tiempo relativamente corto, menos de una hora, si el tráfico no está mal, pero claro, en los tiempos en los que fue construido eran por lo menos 3 días a buen ritmo, o sea, 3 días de marcha, ¿no? Entonces, claro, fíjate tú la diferencia entre el Coliseo de Roma y el Escorial, ¿no? Es decir, el uno está en medio de Roma, el otro está a 3 días de marcha, ¿no? El uno fue hecho para diversión de los romanos, el otro fue hecho como casa de verano, que era la casa de verano del rey, de Felipe II. Porque en Madrid en verano hace mucho calor, entonces se retiraba hacia esa zona que está más elevada, más hacia la sierra, y entonces ahí pues estaba más a gustito, bien. Entonces, cuando venía el invierno, que ahí en el Escorial es más frío, entonces regresaba a Madrid. Perfecto, ¿no? Su casita de verano, ¿no? Y además era el sitio, era el mausoleo, era el sitio donde lo iban a enterrar a él, donde él enterró a su padre y donde le iban a enterrar a él y a sus descendientes. Era como una especie como las pirámides egipcias, ¿no? Era la tumba real, ¿no? Bueno, al menos, pues, no pretendió construir una pirámide para cada uno, que hubiera sido fantástico. Pues nada, era su mausoleo, su casa de campo, su mausoleo y un monasterio donde había unos 150 frailes, más o menos, para que le celebraran la misa y el hombre pidiera todo así fantástico, con una iglesia monumental y bueno, todo. También parece que, o sea, hay una biblioteca que para su tiempo era notable, era una biblioteca notable, pero claro, fuera de los monjes o frailes del monasterio y del propio rey y algunos de sus invitados, pues no sé quién iba a usar una biblioteca que estaba en un lugar tan fuera de mano, ¿no? Bueno, el caso es que el señor rey construyó todo eso. Y uno podría decir, bueno, pues si lo pudo construir, pues bueno, pues muy bien, ahí está. Y todavía se sigue considerando que es una de las obras artísticas, de las arquitecturas más notables de España, ¿no? Es decir, probablemente la que más, es decir, la que más. ¿Me das cuenta? O sea, los jerarcas nazis fueron a ver aquello, porque ellos consideran que Felipe II era un alemán, era un Habsburgo, entonces era parte de aquello, de la gloria del Reich, y fueron a ver el monasterio, les pareció muy bonito, muy impresionante, fíjate tú, qué gustos. Bueno, pues entonces, pero claro, lo que pasa con esto es que nos devela algunas características del gobierno de España. Y te estoy hablando de lo que muchos consideran que fue lo mejor del gobierno de España, es decir, lo máximo, la cumbre, la cúspide, lo más fabuloso. Es decir, nunca antes un rey de España había tenido tanta gloria y tanto poder y nunca después tampoco. Es decir, Felipe II es la cima. Hasta ahí fue todo subir para arriba y desde ahí es todo subir para abajo, ¿no? Bueno, pues la cima. Entonces, claro, la leyenda rosa le tiene una especie de devoción a todo eso fantástica. Y no te digo nada si a eso se añade pues que unos cuantos kilómetros hacia un lado pues está ese otro gran mausoleo que es el Valle de los Caídos, en donde hasta hace poco estaba enterrado el dictador Franco y siguen ahí enterrados muchos jerarcas de
de la dictadura y etcétera. Bueno, es igual, no me desvío por ahí. Pero en fin, que es un conjunto para la leyenda rosa. Oye, tener el Valle de los Caídos ahí y el Escorial ahí, bueno, eso es el éxtasis, eso es el éxtasis, eso es un día de excursión para el éxtasis nacional rosado. Bueno, pues que les gusten. Yo lo que quería reparar en lo siguiente, el costo del monasterio del Escorial. Esto es muy interesante. El costo del monasterio, he estado buscando y te pondré aquí un documento que creo que es lo más detallado y minucioso que he podido encontrar, pero que en el fondo lo que todo el mundo dice es que nadie sabe cuánto costó, porque costó tanto dinero, fue una gansada de tal calibre que, bueno, pues que mejor mantenerlo en secreto. Y que al rey no le gustaba que se hablara de eso, ¿no? No quería que se supiera el desperdicio de recursos que se había hecho en su casita de campo y en su mausoleo familiar. Debía tener el hombre algún poco de pudor, pero el caso es que él se lo pasaba muy bien en el Escorial, se lo pasaba bomba. De hecho, murió ahí, ¿eh? Era su lugar favorito. Bueno, pues lo más aproximado que se sabe es que debieron ser algo más de 6 millones de ducados. Que ya sé que eso no te dice nada, igual que a mí tampoco. Yo te podría decir, hombre, que 6 millones de ducados, de acuerdo con otro documento que también te voy a adjuntar, que habla sobre las cifras de las monedas que se utilizaban en aquel tiempo, pues aparte de eso, pues es complejo, ¿no? Es decir, yo he llegado a la conclusión, leyendo esos datos, de que con 6 millones de ducados te habrías podido comprar 1,5 millones de cerdos. Imagínate una piara de 1,5 millones de cerdos, ¿no? Son muchos cerdos, ¿eh? Bueno, pero aún así yo creo que esto no nos da una adecuada imagen de lo que de lo que se proyectaría hoy día, ¿no? Es decir, sería muchísimo más. Es decir, si esto lo tradujéramos a términos de la economía presente, sería una auténtica locura de miles de millones de euros. Es decir, es una cosa absolutamente descomunal y salvaje. Pero bueno, es igual. El caso es que se gastó esa brutalidad. Y entonces, claro, uno dice, fíjate quién gobernaba España. En una España que cayó en bancarrota varias veces, que no podía pagar sus deudas, que por culpa de que no podía pagar sus deudas, cada vez que pedían un préstamo los intereses eran cada vez más grandes y por lo tanto la ruina era cada vez más gorda, el desastre era cada vez más grande. Entonces, que además estaba metido en toda clase de locuras absurdas, como la de meterse en guerras con los turcos, meterse en guerras con los ingleses. Porque, ojo, te quiero recordar que, contrariamente a lo que piensa la leyenda rosa, el problema de Felipe II no es que todos le tenían envidia y que le declaraban la guerra. No. El problema de Felipe II era completamente el opuesto, era el que se creía tan absolutamente superior. Yo creo que estoy convencido de que él creía que era un elegido de Dios, que él estaba cumpliendo una misión divina, que era un señalado, escogido por Dios para hacer aquellas cosas. Y entonces él se metía en todos los pantanales posibles, pero se metía él. Y él era el que se metía a fastidiar a los turcos, y a los ingleses, y a los franceses, y a los flamencos, y a los portugueses. Es que no le faltaba a nadie. Se metía a los moriscos. Tuvo también una guerra importante interna porque tanto fastidiaban a los moriscos que hubo un levantamiento tremendo. Entonces, este señor, este señor se gastaba todo lo que tenía y lo que no tenía y todo lo que se saqueaba de las Américas y seguía siempre endeudado, y a pesar de eso fue y se gastó más de 6 millones de ducados en hacerse su mausoleo familiar, su casita de campo y su capilla para las misas de los amigos, ¿no? 6 millones. Esto
Claro, hay gente que dice, pero tampoco se sabe bien con precisión, porque todo era un poco caótico. Hay gente que dice que era el equivalente a 2 o 3 años de los ingresos de la Corona de Castilla. El equivalente a 2 o 3 años, aproximadamente. Imagínate tú, ¿no? Que el equivalente de 2 o 3 años de los ingresos de impuestos, lo que se saqueaba de las Indias, todo. Claro, esto lo que ocasionaba es que la gente viviera realmente en penurias y en dificultades y empobrecidos, y que los impuestos que pagaba la gente, no los nobles, eran enormes. Y así, pues eso. Y este señor pues construyó esto. Yo te digo, hombre, vamos a ver, yo entiendo que tuviera necesidad de demostrar ante el mundo su enorme grandeza, pero tú imagínate, por ejemplo, por poner un ejemplo, qué diferente hubiera sido que hubiera construido algo como la gran biblioteca de Alejandría. En el Escorial hay una biblioteca, pero ya te digo, es que ¿quién usaba esa biblioteca, no? Tú ahora imagínate que en la ciudad de Madrid, por ejemplo, quien dice Madrid, pues te dice Sevilla, o México, o Valencia, hubiera construido la mejor biblioteca del mundo. Tenía recursos para hacerla, y podía recolectar los mejores libros de todo el mundo y armar una biblioteca que hubiera sido el renombre, bueno, mejor que la biblioteca de Alejandría, por supuesto, ¿no? Pues no. Se hizo su biblioteca personal muy bonita, con libros muy valiosos, pero en el monasterio del Escorial. Te pongo un ejemplo. O el emperador Trajano construyó un puente sobre el río Danubio, que se consideraba que era imposible de construir, y lo construyó, y todavía se recuerda, el puente sobre el Danubio. Y este inútil pues no fue capaz de construir un puente sobre el río Ebro, como quien dice, ¿no? Algo como para que la gente se recuerde. Este es el puente que construyó. Todas las obras que hizo Felipe II fueron monasterios, iglesias, palacios, el Palacio Real, el antiguo Palacio Real que ya se destruyó, el Alcázar de Madrid. Esto era todo lo que construyó este señor. Bueno, y las defensas de la ciudad de Cartagena de Indias, ¿no? No le dio por otra cosa, ni siquiera por una cosa que fuera así lúdica, como te digo, pues como el Coliseo de Roma, ¿no? Hombre, gracias a Dios no construyó pirámides, ¿no? Porque eso también hubiera sido peor. Pero en fin, como para que te des cuenta de qué clase de mentalidad tenía aquel sujeto que gobernaba toda España, todas las colonias americanas y todo que su mentalidad era decir, yo voy a gastar lo que no tengo en hacerme mi casita de campo, mi casita de vacaciones, mi capillita y mi mausoleo familiar. ¡Pum! Lo demás es que me importa un rábano, que revienten todos juntos, ¿no? Date cuenta de la mentalidad. Pero bueno, te voy a añadir un extra, un plus, para que, para que te des cuenta de por dónde iban las cosas de esta chusma de gente. Entre uno de sus proyectos así fantásticos, como elegido de Dios, se le ocurrió que quería hacer de Madrid el destino final de los barcos, es decir, que los barcos que llegaban desde donde fuera, desde América, de cualquier, pues entrando por el río Tajo, que desemboca en Lisboa, Portugal, que en aquellos momentos ya también se lo había quedado él, pues entonces podían llegar río arriba hasta Madrid. Es decir, tuvo esa estúpida alucinación de decir, no, oye, vamos a tener navegación fluvial hasta el Océano Atlántico. Y menos mal que no se le ocurrió hacia el Mediterráneo o cualquier otra cosa, porque hubiera sido capaz, ¿no? Según cuentan, le entusiasmó notablemente el tema, y que lo único que al final pues le hizo ya desistir fueron dos cosas. Una, que el promotor de la idea, que era un ingeniero italiano, se murió, gracias a Dios. ¿Qué tipo más sinvergüenza debía ser ese? Aquí me voy a hacer multimillonario a costa de estos estúpidos españoles que van a construir que van a hacer que Madrid se convierta en un destino fluvial, ¿no? Pues se murió el señor. Y segundo, pues que parece que el presupuesto era tan absolutamente
absolutamente obsceno, que hasta el Escorial era más barato que eso, ¿no? Es decir, había la cantidad de cosas que había que hacer, y esclusas, y canales, y rellenos, y vaciar, y no sé, bueno, una completa locura. Date cuenta de qué clases de gobernantes había manejando el imperio en el que no se ponía el sol, ¿no? Que, pues, que querían hacer una salida al mar desde Madrid, nada menos. Es que es cómico. Pero aún lo peor del caso es que después, ya pues 100 o sí, casi 150 años después, a unos Borbones se les volvió a ocurrir que podría ser una idea razonable. Ya hubo alguno que empezó las obras. Parece que todavía existen residuos de esos primeros 20 kilómetros de trabajos para conseguir que Madrid tuviera salida al mar directamente. En fin, bueno, pues nada, menos mal que ustedes, amigos latinoamericanos, se independizaron de semejante estupidez, aunque tardaron, ¿no? Pero en fin, al final lo consiguieron. Y aquí estamos, el resto de los españoles, soportando lo que todavía queda de aquello, que es mucho, que no te vas a creer, es decir, ha pasado de todo. Pero como aquí nunca tuvimos Revolución Francesa ni nada, seguimos prácticamente con la misma entrada. Recuerda, te vuelvo a insistir, el rey actual, Felipe VI, si es Felipe VI, es porque hubo un Felipe V, un cuarto, un tercero y un segundo. Ese Felipe II es este fulano, ¿no? Que es, del cual es descendiente nuestro amado y venerado rey Felipe VI. Que, bueno, sus dotes de gobernante no son superiores a las de su antecesor y ninguno de los demás tampoco. Es decir, es una cosa realmente espantosa y patética. Bueno, pues nada más. Ya sé que no ha sido así un video profundo, pero mira, los dos documentos que te adjunto son realmente interesantes. Sobre todo el de los cambios de monedas, que está basado en el Quijote, es fabuloso. Te lo recomiendo mucho. Gracias por tu atención. Cuídate mucho, sé feliz y seguiremos hablando. ¿Cómo no?